días con todos los estudiantes que están aquí presentes. Vamos entonces a dar las indicaciones con respecto a la sesión número 2, ¿no? Bien, entonces les preguntaba, ¿dónde aparece la democracia? Y me contestaron en Grecia, ¿verdad? Entonces, Grecia, como les indicaba, está dividida en dos grandes estados, dos grandes naciones, una que se llamó Esparta y otra que se llamó Atenas. Específicamente en Atenas se dan los primeros indicios de una democracia, de una participación del pueblo, ¿ya? Para ello, jovencitos, vamos a compartir la ficha de trabajo. Miren, voy a ir aquí al Classroom, trabajo de clase. Entonces lo que ustedes van a recibir es esta ficha. Ahí tenemos. Si se dan cuenta, la semana 2 vamos a hacer, analizamos la participación democrática en la sociedad antigua. La competencia construye interpretaciones históricas. Las capacidades que vamos a evaluar en esta sesión son: interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico y elabora explicaciones sobre los procesos históricos. ¿Cuál es el propósito de esta ficha, de esta sesión? El propósito es argumentar una postura sobre si la participación democrática en las sociedades antiguas, llámese Grecia, es la base de la democracia actual. Y vamos a elaborar una propuesta de acciones para promover la participación democrática y la convivencia en la diversidad. Ese es el propósito, jóvenes, de esta sesión, ¿no? Entonces, vamos a partir de lo siguiente. Dice, recordemos cómo los medios de comunicación hoy en día nos permiten estar informados sobre los asuntos públicos de la comunidad. También que la participación democrática de algunos, ¿no? Entonces, un momento, por favor, aquí alguien pidió solicitud, no se puede. Aquí está ya. Nicolás, ya es muy tarde, Nicolás, ¿por qué recién te estás uniendo? Pero bueno, chicos, entonces, a ver, quiero que veamos lo siguiente. Aquí, un ratito, por favor, porque la ficha no se puede ver. Vamos a compartir. Aquí está la experiencia 2. Bien, esto es lo que tenemos. Acá lo puedo agrandar para que puedan verlo un poquito más grande, ¿no? Ahí está. Bien, aquí tenemos un texto que habla sobre la democracia ateniense. Profesor, sí. No se ve la imagen. No se ve, profesor. No se ve, profesor. Gracias, chicos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se ve? No puede compartir, creo. A ver, presentar otra vez. Creo que no había puesto esto, chicos. Miren, ve. Ay, ¿por qué no me dijeron antes? ¿Y no vieron desde qué momento? Creo que, bueno, ya. Continúen. Desde cuando empezamos. Bueno, ya. Vamos a continuar entonces. Bien, chicos, entonces este es el tema que vamos a trabajar en la de ciencias sociales. Aquí está la competencia, las capacidades que ya las hemos escuchado, el propósito. Y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente para la elaboración de esta ficha, ¿no? Durante esta lectura vamos a identificar las ideas principales que sustentan el surgimiento de la participación democrática en el mundo clásico. Para ello, recuerden, tenemos que subrayar, resaltar, ¿no? Leemos y resaltamos lo que consideramos que es importante. Eso no hay que olvidarse, jóvenes, porque si no, después vamos a tener dificultades en el momento que desarrollemos nuestra ficha, ¿sí? A ver, vamos aquí, ¿no? Según la relación temporal con el pasado, pueden ser primarias o secundarias. ¿Recuerdan cómo eran clasificadas las fuentes históricas? A ver, ¿quién me dice? Electrónica, no me acuerdo.
Uy, ¿qué pasó? ¿Cómo que no te acuerdas? Eso fue un tema que trabajamos Primaria y muy bien, secundaria. muy Primaria bien. Primaria y secundaria. Por el tiempo, recuerden, por el tiempo, las fuentes históricas pueden ser primarias o secundarias, ¿no? Primarias, entonces vendría a ser las que encontramos en su propio origen. Por ejemplo, una fuente primaria vendría a ser Machu Picchu, ¿no? Y una fuente secundaria de Machu Picchu vendría a ser la imagen de Machu Picchu en un libro, por ejemplo. Y lo que dice un autor sobre la creación de Machu Picchu. Esa es una fuente secundaria. ¿Ya? No hay que olvidar eso. Eso ya lo explicamos, así que no vamos a, en este caso. Luego dice, según el tipo de información. ¿Cómo se clasifican las fuentes? A ver, ¿quién lo lee? Aquí está. se clasifican por ser orales, materiales, escritas o audiovisuales. Sí, claro. Y eso sí ya lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad, jóvenes? Los tipos de información, las fuentes orales, materiales, audiovisuales. A ver, vamos a recordar un poco acerca de ello. Vamos a ver aquí en la imagen para poder reforzar esto, ¿no? A ver, un ejemplo donde encontremos esto. A ver aquí. Aquí podemos ver una imagen donde nos da entonces ese tipo de fuentes, ¿no? A ver. Quiero. Aquí, la de aquí. Entonces acá podemos encontrar las fuentes históricas, que pueden ser fuentes escritas, fuentes documentográficos, audiovisuales. Vemos un ejemplo aquí. Y también pueden ser orales, ¿no? Por ejemplo, cuando nuestra abuelita nos contó un cuento sobre la historia de su pueblo, se convierte en una fuente oral. Y luego nosotros le comentamos eso a nuestro amigo, se convierte en una fuente oral. Y si nuestro amigo se lo comenta a sus padres, sigue siendo entonces un testimonio que ha ido pasando de persona en persona y se convierte en una fuente oral, ¿no? Esto para recordar ese caso. Vamos nuevamente aquí donde estábamos en esta ficha de acá. Bien, tenemos la democracia ateniense, ¿sí? La democracia ateniense. Van a tener que leer este texto, pero antes yo quería aprovechar un momento para que puedan visualizar este video. Un ratito, voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir un momento nomás para que podamos ver una pestaña. Voy a dejar de compartir y quiero ahora compartir una pestaña sobre la antigua Grecia. A ver. ¿Ahora están viendo, chicos? Sí, ¿no? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. Gracias. Gracias. Vamos a ver entonces esta partecita que nos habla sobre la democracia. ¿Ya? Platón y Aristóteles pudieron debatir sus ideas libremente por las calles atenienses. Atenas fue el primer lugar del universo donde se comenzó a moldear la idea de una democracia, que significa gobierno del pueblo. La idea de los atenienses era crear un gobierno en el que todos los ciudadanos libres participaran de las decisiones y pudieran disfrutar de los resultados. Porque si cada hombre es capaz de generar la virtud, entonces cualquier hombre tiene dentro suyo todo el poder necesario para gobernar. ¿No es cierto? De hecho, hoy todos los ciudadanos participan de las decisiones a través de su voto. Y a eso lo seguimos llamando democracia. Esparta. Bien. Nada más esa partecita quería que observen, jovencitos. Detener la presentación. Ahora vamos nuevamente a toda mi pantalla. Compartir. Y aquí. Entonces tenemos este documento, vamos a leer sobre la democracia ateniense. El principio del gobierno democrático es la libertad. Vamos a leer este texto
este texto, que un ratito se ha pegado mucho. Vamos a jalarlo un poco aquí para que... Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Bien, entonces aquí tenemos la fuente A. ¿Qué nos habla la fuente A? Nos habla sobre la democracia ateniense. Para ello vamos a leer este texto. Ahora no, porque está quedando como trabajo. Como trabajo. Entonces vamos a poder leer esto. Leamos esto. Y a ver, un momento, por favor. Un momento, por favor. Bien, jóvenes, entonces continuamos. Les había indicado que leemos con atención ese texto, La democracia ateniense. Luego tenemos aquí, en este otro lado, tenemos la fuente B. También nos habla acerca de textos que tienen que ver cómo se practicaba la democracia en ese momento. ¿Sí? Lo leemos con atención. Leemos con atención. Recuerden que en la clase ya de reforzamiento hacemos la verificación, contrastamos nuestros aprendizajes si es que desarrollamos bien nuestra ficha. Aquí dice en la hoja 2 la actividad. Ahora, teniendo en cuenta la información de las fuentes, estas de aquí, A y B, ahora teniendo en cuenta la información de las fuentes, responde las preguntas de la siguiente cuadro. Esto nos permitirá reconocer la clasificación, síntesis y análisis de las fuentes, ¿no? ¿Qué es análisis? Es la división y separación de las partes que forman un todo para llegar a conocer sus principios o elementos. O sea, van a hacer un análisis de esto, ¿no? Un análisis que significa la división y separación en partes. ¿Qué nos muestra esta fuente? La discernimos, la analizamos, ¿no? Y allí tenemos un resultado. Y aquí la síntesis, perdón chicos, acá es la síntesis. Mayúscula, síntesis, ¿no? Que es la ya composición del todo, es decir, vendría a ser nuestra conclusión con respecto a el trabajo. ¿Sí? Acá te da un ejemplo. Es la composición de un todo por la unión de sus partes. Por ejemplo, España es la síntesis de distintas comunidades autónomas, ¿no? O el Perú es síntesis de todas las regiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pero aquí lo que te está pidiendo es lo siguiente, que teniendo en cuenta la información de la fuente A y de la fuente B, de la fuente A y la fuente B, respondemos aquí. Fuente A, tipo de fuente. Tipo de fuente. Recordemos esto de acá, ojo, aquí. Acá está hablando, fuentes históricas. Y acá ya no les puedo ayudar porque ustedes tienen que hacerlo, ¿no? Entonces, vamos aquí. Tipo de fuente. Autor y año de publicación de la fuente. Ah, aquí lo tenemos, ¿verdad? Aquí ya lo tenemos. No sé por dónde está, ya ustedes se han dado cuenta. Y ahí colocamos. Síntesis del contenido referido a la libertad y el papel de la multitud en la democracia. Síntesis, es decir, luego de haber leído esto de acá, de la fuente A, yo tengo una conclusión. Esa conclusión es una síntesis. Eso lo escribo aquí. Y aquí el análisis ya es mi punto de vista. ¿Qué pienso yo sobre la participación democrática? Análisis sobre la participación democrática. Pienso que en ese tiempo podría empezar así, ¿no? Y ahí escribo la participación democrática. Participación democrática es decir, cómo participó el pueblo en la elección de esas autoridades. Tanto en la fuente A como en la fuente A estamos, en la fuente A. Pasamos a la fuente B. ¿Cuál es la fuente B? Esta de color amarillo. Tipo de fuente, autor y año de la publicación de la fuente, autor y año. Ah, por aquí está el año. Ah, ya lo vi, ya está entonces, ya lo tengo claro. Luego dice, síntesis del contenido referido a la libertad y el papel de la multitud.
a la libertad, tomen en cuenta eso, no se olviden, a la libertad y el papel de la multitud. ¿Ya? Eso, recordarlo para poder escribir. Pero eso, si leemos esto nos vamos a dar cuenta que aquí está la respuesta. Fácil. No está difícil. Y hacemos lo mismo, un análisis sobre la participación democrática. Según nuestro punto de vista, cómo se participó en ese tiempo. Listo, ya completamos la actividad. Ahora vamos a la actividad 2. Ahora dice acá, redacta un párrafo con tus propias palabras, pero apoyándote en las evidencias encontradas en la fuente A y B. Ojo, yo redacto ese párrafo, pero no debo olvidar que debo tomar como referencias estos dos textos que están aquí para la elaboración de ese párrafo. Y luego contesto, ¿por qué se podría, y explica guiando a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué se podría afirmar que la libertad y participación del pueblo son elementos importantes en la democracia de las sociedades en la antigüedad? ¿Cómo se evidencia la continuidad de estos dos elementos en la democracia actual? Bien, la democracia actual, ¿cómo se manifiesta? A partir de lo que hemos aprendido y reflexionado, utilicemos los textos que hemos ido elaborando y escribimos un texto argumentativo. Significa que yo he desarrollado aquí un texto. Lo puedo hacer en una hoja aparte. ¿Sí? En una hoja aparte, en mi borrador, en mi blog. Yo no quiero que me respondan en el texto, que me envíen las respuestas a esto. Pero sí que sirvan como elemento, como insumo, como eso que ustedes necesitan para poder elaborar este texto argumentativo. Es decir, con toda esta información que ustedes han contestado en su cuaderno, en su borrador, en su blog, entonces a partir de ahí hago esto que está de color rojito. Esto sí, escribimos un texto argumentativo dando respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué elementos de la participación democrática de las sociedades en la antigüedad se pueden considerar como base de la democracia actual? ¿Qué significa esto? Eso significa que nos entregaron, nos dejaron, o que estamos utilizando de los griegos de ese tiempo, de las sociedades de la antigüedad, que hoy han servido como base para la democracia que en la actualidad la estamos llevando a cabo a través de estas elecciones, por ejemplo. ¿Ya? Si se dan cuenta, esta pregunta es la misma que está aquí. Debemos incluir en nuestros argumentos, porque es argumentativo, mi opinión, mi punto de vista, yo argumento sobre esto. Debemos incluir en nuestros argumentos los cambios y permanencias que encontremos sobre la participación democrática de algunas sociedades en la antigüedad hasta la actualidad. Es decir, ¿qué le agregamos a este texto argumentativo? ¿Qué cosas han cambiado? ¿Qué han cambiado desde Grecia hasta la actualidad? ¿Y qué cosas se siguen manteniendo de Grecia, por ejemplo, y que se practican en la actualidad? Eso también lo vamos a incluir aquí, en esta pequeña tareita, en este pequeño texto argumentativo, ¿no? Entonces, en esta hoja, aquí escribimos nuestro texto argumentativo. ¿Sobre qué? Sobre esto. ¿Qué elementos de la participación democrática de las sociedades en la antigüedad se pueden considerar como base de la democracia actual? Termino de hacer mi texto. Yo he hecho acá uno pequeño, de repente ustedes pueden hacer uno más grande. Y coloco mis nombres y apellidos en la parte final. Y como ya terminé, ahora voy a mi autoevaluación. Es decir, yo me voy a autoevaluar. ¿Con qué criterios? Con los que estamos viendo aquí. ¿Ya? Y vuelvo a repetir, chicos, a ver. Cuando estamos en este caso, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Miren. Voy a hacer un poquito más grande aquí, ¿ya? Ahí creo. Estoy aquí. Si yo coloco aquí una X, significa entonces que lo logré. Logré. ¿Sí?
Ahí mejor. Entonces eso significa que yo ya no voy a responder nada aquí. ¿Por qué razón? Porque yo ya he logrado. ¿Qué he logrado? He logrado argumentar mi posición sobre la participación democrática de algunas sociedades en la antigüedad utilizando fuentes históricas. Es decir, yo he logrado. ¿Cómo lo he logrado? A través de este texto. Pero si no lo he logrado, pongamos en el siguiente caso acá, yo aquí coloco entonces una X, estoy en proceso de lograr. ¿Qué estoy en proceso de lograr? Cambios y permanencias. No recuerdo qué ha cambiado y qué permanece con respecto a la democracia. Entonces, si coloco una X acá, aquí sí tengo que contestar. ¿Ya? No se olviden. Aquí sí tengo que yo contestar. Eso, no se olviden porque muchos lo que hacen es marcan una X acá y acá no me contestan nada. ¿No? Igual, expliqué cómo la participación democrática en las sociedades de la antigüedad ha cambiado hasta la actualidad. Si expliqué, entonces coloco ahí como logrado. Pero si no logré explicar, entonces colocaré que estoy en proceso de lograrlo. Pero si yo coloco una X acá, aquí tengo que responder. ¿Qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes y lograr este criterio de evaluación? ¿Sí? Entonces, en eso consiste la ficha. Más ayuda, chicos, ya no les puedo dar porque recuerden que es el trabajo de ustedes y esperemos que a las 6 de la tarde que van a enviar sus evidencias, tengamos ya una idea de lo que es este trabajo. Preguntas, jóvenes. En el texto argumentativo, ¿tienes que poner todas las ideas investigadas o del cuento? Claro, tienes que colocar las ideas principales, ¿sí? No te olvides que aquí, al inicio, dice esto de acá, mira. No sé si tomaste atención a esta parte donde dice, aquí está, puedes subrayar o tomar apuntes. O sea, mientras vas leyendo aquí, tú vas subrayando. ¿Cuál será la idea principal en este texto? Y esa la subrayas. Si no quieres subrayar, entonces en tu hojita, en tu blog, en un cuaderno, escribes la fuente A, esta es una idea principal, esta también es otra idea principal, esas las anotas. Y luego que juntes todas tus ideas, las escribes aquí en tu texto argumentativo, pero siempre respetando lo que se pide, ¿no? ¿Qué pide? Elementos de la participación democrática en las sociedades en la antigüedad, que se pueden considerar como base de la democracia actual. ¿Se puede considerar a la sociedad antigua como base de nuestra democracia actual? Entonces por ahí respondemos. De la misma manera, aquí en este texto vamos a tomar como referencia las fuentes principales que están aquí. ¿Ya, jóvenes? Entonces, eso era lo que yo quería indicarles con respecto al trabajo de esta ficha. ¿Alguna otra pregunta? Voy a dejar de compartir. ¿Alguna otra pregunta con respecto a dónde estoy? Aquí estoy, ¿sí? A ver, voy a dejar de compartir. Ahí está. Bien, no hay preguntas, ¿verdad? No, profesor. Entonces, bien, entonces... La profesora. ¿Quién dijo esto de ciencia y tecnología? Nicolás. A Nicolás le voy a poner 0 ahora. Bien, jóvenes, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar nuestra ficha. Ya recuerden, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a nuestra plataforma de Google Classroom, aquí. Vamos a ir a semana 2. Ustedes lo van a encontrar aquí, semana 2. A ver, un ratito, semana 1, semana 2, aquí está. Semana 2. Yo lo voy a editar porque recién lo voy a publicar. 20 puntos. Ahí está, semana 2. Crear tarea. Estoy creando. Y en este momento a ustedes les va a llegar una copia. Una copia de este trabajo. Entonces, ahora sí ya lo podemos ver. Y ya lo pueden trabajar. Recuerden, ver tarea, clic en ver tarea.
Y luego de ver tarea, perdón, estoy en la anterior. Estoy en la anterior. Repito, primero H, tendría que ir aquí, esta de acá. Semana 2, ¿no? Ver tarea, aquí. Ya se le ha asignado a todos ustedes. Cada uno de ustedes tiene el archivo ahí. Ya lo pueden ver. Lo único que queda entonces es trabajar. ¿Y jóvenes? Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Cada uno de ustedes, por ejemplo, el caso de Ana Mariela Ferrer, ya le llegó los dos archivos. Este que es en Word y este que es en PDF. Los dos archivos. ¿Sí? Profe, Lo único que sí voy a cambiarlo, jóvenes. Denme unos minutos, lo voy a cambiar porque aquí la foto ha salido mal y no se logra ver la fuente. Ya, denme unos minutos luego que termine, cambio este archivo y lo coloco nuevamente. No me voy a demorar mucho. Sí, dígame. profe, le mando por correo, ¿no? No, por correo no. Por el Classroom. Sí, todo por Classroom, por favor. Es lo único que les pido. Es que lo que pasa es que cuando... Sí. Cuando usted manda la tarea, le damos clic y ponemos entregar y ponemos la tarea. Sí, le pone solamente entregar y dice, ¿estás seguro que deseas entregar tu trabajo? Y automáticamente ya lo registra ahí. ¿Sí? Bien, niños, entonces con esas indicaciones damos por finalizada esta hora que sirve para la entrega del trabajo. Cualquier duda, estamos por el WhatsApp, los estoy atendiendo por ahí y nos estamos encontrando para la retroalimentación el día viernes. Ya, no se olviden, ahí está la hora, el día viernes para la retroalimentación. Y jóvenes, entonces con eso nos estamos despidiendo y que tengan una bonita tarde. Chao, profesor. Chao, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Profesor. Hasta luego, chicos. Hasta luego. ¿Sí? ¿Había una pregunta? No, No. profesor. Ok, bien. Chao, chicos. Voy a cortar. Chao. Hasta luego. Chao.